Muy buenos días a todos. De parte del equipo de CAINTRA Nuevo León, les doy las gracias por haber aceptado la invitación a este webinar tan relevante para todos nosotros, para la comunidad empresarial en general. Me presento antes que nada, mi nombre es Marcela Cobó, soy gerente de responsabilidad social de la Cámara y el día de hoy tengo el gusto de fungir como moderadora de la sesión. Les recuerdo que todos sus micrófonos están silenciados y podrán hacernos llegar sus preguntas por medio de la herramienta de Q&A que se encuentra en la parte inferior de su pantalla. En caso de que al final de la sesión no tengamos tiempo de contestar todas las preguntas, vamos a hacer un seguimiento puntual para que cada una de ellas pueda ser resuelta. Entonces, bueno, sin más preámbulo, me gustaría ceder la palabra al presidente de la Comisión de Responsabilidad Social, el ingeniero Rodrigo Lobo Morales, para que nos dé un mensaje de bienvenida. Adelante, Rodrigo, gracias. Gracias, muy bueno, gracias, Marcela. Pues muy buenos días a todo el mundo. Gracias por estar aquí con nosotros. Creo que es muy importante el darle seguimiento y seguir engrandeciendo la responsabilidad social en los negocios. Y bueno, pues ahora Marta nos va a hacer el favor de hacer una presentación muy interesante. Y pues con más ni más le cedo a Marta la palabra. Por favor, Marta, gracias. Rodrigo, si me permites, me gustaría leer la semblanza de Marta antes de que inicie con su presentación. Claro que sí. Muchas gracias. Marta es parte de CEMEX desde hace 25 años. Hoy es directora global de negocio responsable de CEMEX y directora del Centro CEMEX Tech para el desarrollo de comunidades sostenibles, así como también presidenta de la Red de Pacto Mundial de las Naciones Unidas en México. Es presidenta de la Red Nacional Arise MX, la cual está enfocada en la creación de ciudades resilientes. Presidenta de New México para la empleabilidad de jóvenes, presidenta de Red América en Latinoamérica para comunidades y territorios sostenibles y presidenta del Comité de Desarrollo Humano del Consejo Nuevo León para la Planeación Estratégica. Marta cuenta con una extensa formación académica internacional en política, negocios y desarrollo social, así como también con experiencia profesional tanto en el sector público como en el privado. Marta ha liderado el establecimiento de más de 500 alianzas activas globales y programas que han impactado positivamente a más de 17.6 millones de personas a nivel mundial, recibiendo reconocimiento de organizaciones internacionales y nacionales tales como ONU, la OEA, CEMEFI, CONCAMIN, Fortune, entre otros, al mostrar una cultura de negocio responsable como parte clave de la estrategia empresarial, creando valor compartido y mejorando el bienestar y la calidad de la sociedad. Es un honor tenerte con nosotros el día de hoy, Marta. Muchas gracias. Bienvenida. Muchísimas gracias. ¿Me escuchan por ahí? Muy bien. Sí, bueno, pues muy buenos días a todas y a todos. Es un muy, muy gran gusto estar siempre con mis amigos de CAINTRA, en donde, dicho sea de paso, tuve la oportunidad de trabajar hace casi 30 años, así que lo siento muy cercano a mi corazón. Así que encantada de estar aquí aprendiendo, compartiendo experiencias y logrando conectar con algunas herramientas que tenemos disponibles para estos tiempos, ¿no? Yo espero que tanto ustedes como sus familias y sus equipos de trabajo se encuentren con bien y agradezco particularmente a Adrián, a Rodrigo, a Guillermo y a Marcela por esta invitación, que espero que para todos sea útil. Y como ya lo dijo Marcela, encantada de dialogar posteriormente o tener la oportunidad de compartir algunas respuestas ya en lo particular con quienes se interesen. Les comparto la agenda, si esto se mueve. Ahí está, ahora sí. Como lo comentaba, hoy vamos a hablar de resiliencia y sostenibilidad, dos temas que para mí son muy, muy relevantes y que aparte son mi pasión. Y vamos a hablar de diferentes temas. Vamos a hablar de cómo las empresas tenemos la oportunidad de apoyar al desarrollo y el desarrollo de mayores oportunidades en este mundo en el que nos está tocando vivir. Y que además de que la resiliencia y la sostenibilidad tienen un gran impacto en la sociedad, evidentemente
tienen también un gran impacto en nuestro negocio y como yo siempre digo, es negocio ser sostenible y es negocio ser resiliente, ¿no? Vamos a hablar de algunas herramientas que les quiero compartir después de hablar de este tema del entorno y dónde nos encontramos. Voy a dar una pincelada muy rápida y un ejemplo de cómo lo estamos viviendo internamente nosotros en Cemex. Voy a hablar de la importancia que tenemos nosotros como líderes en este tema de la resiliencia y dar algunas recomendaciones y compartir con ustedes algunas reflexiones finales. El contexto pues no es novedad para nadie, yo creo que todos estamos claros de los grandes retos que estamos viviendo hoy en día, ya los estábamos viviendo y con el COVID se vuelven aún más complejos los grandes retos y como yo siempre digo, si ya teníamos grandes retos encima, metas, oportunidades de negocio, bueno, obviamente nos llega algo que no teníamos planeado y esto nos exige de muchas formas el poder replantear nuestros planes, nuestros procesos, nuestros productos, nuestros servicios, nuestras acciones, nuestras respuestas, etcétera, ¿no? Obviamente estamos viviendo en un cambio radical que a lo mejor todavía no lo hemos terminado de visibilizar, pero que para muchos de nosotros ya cambió nuestro estilo de vida, nuestra forma de trabajar, nuestra forma de relacionarse, inclusive nuestra estrategia del propio negocio, etcétera, ¿no? Y vamos a tener que adaptarnos y ser flexibles ante esta nueva circunstancia. Me gusta mucho algo que comentaba Alicia Bárcena, la secretaria ejecutiva de la CEPAL, que dice que la crisis provocada por esta pandemia no es una crisis económica nada más, sino que realmente vamos a vivir una crisis en muchos aspectos que nos va a pegar en las personas, ¿no? Entonces, obviamente, todo se va a poner en el centro de la persona y va a ser así como vamos a poder encontrar esas oportunidades, el cómo lograr el bienestar, cómo lograr el desarrollo y cómo a través de nosotros podemos hacer un cambio real distinto de como ya lo veníamos haciendo, ¿no? Retos muchísimos, no me voy a detener por cuestiones de tiempo, pero todos sabemos los retos grandes que tenemos ya en Latinoamérica y en nuestro país por temas de pobreza. En Latinoamérica, 215 millones de personas que viven en una circunstancia de pobreza y no se diga aquellos que viven en pobreza extrema. Y este tema del COVID va a venir a agudizar este tema, decía la CEPAL, que si no hacemos algo ya, que si no aceleramos el paso e implementamos hoy en el corto plazo algunas estrategias, vamos a retroceder cerca de 13 años ya lo que habíamos avanzado, que no era mucho, desgraciadamente, pero algo habíamos avanzado en estos temas. El cambio climático, aunque estamos viendo obviamente algunos impactos positivos por el paro que tuvo el mundo en estos 2 meses o más, no son más que temas temporales. Y si no hacemos algo que realmente sea sostenido, dicen por ahí en las Naciones Unidas que tenemos que lograr una reducción sostenida de alrededor del 10% a nivel global del uso de los combustibles fósiles. Si no logramos esto, definitivamente no vamos a hacer reversible el tema y esto es para mí uno de los temas más cruciales al que le tenemos que poner atención. Temas de desigualdad, bueno, para nadie tampoco es sorpresa el que Latinoamérica sea una de las regiones con mayor brecha de desigualdad. México no se queda atrás, estamos dentro de los 25% de los países con mayores desigualdad en el mundo y también uno de los 2 países con mayor desigualdad en la OCDE. Entonces, y este tema obviamente se va a acentuar después del COVID. Digo, ya lo estamos viviendo. Otro gran tema, pues obviamente que pone nuestro foco, porque no estaba, es el tema de la salud, tanto física como mental, y estamos viendo que a través de la pandemia hemos visto los límites que tienen la capacidad de los sistemas de salud en los países. Estamos viendo la capacidad instalada que se tiene para atender a la población en tiempo y forma, que esto es uno de los grandes temas. También estamos viendo la cantidad de recursos que se destinaba y que se sigue destinando al tema de salud en nuestro país. Por ejemplo, de cada 100 pesos, 3 apenas son destinados para la salud. Cuando nosotros en el Consejo Nuevo León, me acuerdo, hicimos una encuesta, el tema de salud salía hasta el final de las preocupaciones que tenía también la población en general. Y no menos importante, este tema de la salud mental, que para mí
es uno de los temas en donde más vamos a tener que estar enfocando nuestras energías, tanto personales como al interior de nuestras organizaciones. El tema de la calidad de la educación es un tema menor y obviamente este tema se va a ver agravado todavía más y va a tener mucho impacto en aquellos grupos más vulnerables, sobre todo aquellos que han tenido que parar su educación en estos meses y en los meses que vienen. Y además porque en Latinoamérica particularmente mucha de la alimentación se da en los centros de educación y esto no se está pudiendo hacer hoy en día. El tema de violencia de género, que bueno, todos nosotros sabemos las implicaciones que tiene a nivel global, se ha incrementado el 25% y en nuestro país y particularmente en nuestro estado es un tema crítico. Alrededor de 10 mujeres son asesinadas diariamente en nuestro país, cerca de 1 por cada 2 horas. Y esto es un tema muy grave que tenemos que poner atención, tanto en nuestras organizaciones, en nuestra casa, en la sociedad en general y donde tendríamos que estar también focalizando. El tema de la brecha digital no es menor y se está haciendo más evidente hoy en día. La cantidad de personas que tienen acceso a Internet todavía no alcanza el 50% en nuestro país. Tenemos que lograr ir cerrando esa brecha digital cuanto antes y sobre todo aquellos grupos vulnerables son los que menos tienen acceso a dispositivos para tener acceso a Internet y este tema obviamente va a dificultar la educación particularmente. El desempleo, ustedes lo conocen muy bien, no voy a ahondar en esto, va en incremento, cerca de 700 mil empleos perdidos, mil y pico en el país. Y esto obviamente no contempla los informales que se dobla. Entonces, este es un tema en donde vamos a tener un gran foco y que va a afectar definitivamente en el tema de la reactivación económica. Hay sectores más afectados como el turismo, el entretenimiento, el tema de viajes, el tema de servicio de atención médica, las ventas minoristas, el transporte, la limpieza, etcétera. Hay unos más que otros, pero definitivamente y sobre todo en la pequeña y mediana empresa, el tema de la reactivación es un tema complicado en donde sé que todos, y particularmente CAINTRA, está poniendo un foco muy especial. Así que, sin más y sin ánimo de ser pesimista, pero sino poniendo todo este tema de los retos sobre la mesa para entender entre todos nosotros cómo ante todos estos retos podemos lograr ver las grandes oportunidades que podemos tener en materia de sostenibilidad y resiliencia. Este es el gran tema, ¿no? Y yo creo que no debemos, y menos hoy, de dejar tener ese foco de cómo desde nuestra trinchera, desde el sector privado, podemos abonar y acelerar ese paso para cumplir con la Agenda 2030, que hoy en día se hace todavía más necesario poner el foco en algunos de estos grandes temas que ya comenté, no porque tiene un impacto nada más positivo en la sociedad, sino porque tiene un impacto positivo en la competitividad de nuestros negocios, en la fortaleza de nuestros propios negocios, en la sostenibilidad está en la estrategia, está en las operaciones, está en la cultura propia de nuestras propias organizaciones, transformando ese capitalismo que teníamos en el pasado a un capitalismo consciente de los impactos que podemos tener en el ambiente, en la sociedad y poder realmente contribuir a esta gran agenda, ¿no? Hoy en día se hace todavía más necesario el que como organizaciones, como empresas, interioricemos este tema de la sostenibilidad de una vez y por todas y logremos fomentar hacia el interior, con nuestro liderazgo obviamente, pero hacia el interior de todas, a lo ancho y largo de toda nuestra organización, esta cultura de resiliencia, ¿no? Y quiero empezar por definir qué es lo que significa, y de manera muy general, porque hay muchos tipos de definiciones, pero qué significa ser una empresa sostenible, ¿no? Para nosotros tiene que ver con cómo, como organización, creamos, además del valor económico, ese valor medioambiental, ese valor social de corto, mediano y largo plazo, que obviamente aumente el bienestar de la sociedad,
aumente el mejoramiento del medio ambiente y que pueda garantizar el progreso de las generaciones presentes y futuras, ¿no? Eso es lo que estamos poniendo sobre la mesa. Obviamente, el buscar el beneficio económico de todos los que participan es absolutamente válido, pero además de eso, cómo realmente estamos generando un impacto positivo en lo social y ambiental, en cada una de las decisiones que tomemos en nuestro día a día, cada una de las personas que integramos las empresas. Eso es lo que estamos buscando. Cómo sí tiene un impacto económico, pero también cómo tiene un impacto social, ambiental, cada decisión que tomemos. Y por otro lado, tener claro que la sostenibilidad de las empresas también implica que tengamos y desarrollemos esta capacidad de resiliencia que habla de poder absorber, de poder adaptarnos, de poder transformarnos y recuperarnos de manera eficiente y oportuna, ¿no? ¿Qué significa entonces ser un negocio social sostenible y resiliente a la vez, ¿no? Yo creo que por un lado la sostenibilidad corporativa refiere al impacto que tiene la organización sobre el entorno, pero al mismo tiempo, ¿qué impactos tiene el entorno sobre la empresa? Entonces, eso es lo que hace que sea totalmente conectado, el que seamos un negocio sostenible y un negocio resiliente. ¿Cómo logramos adaptarnos? ¿Cómo logramos flexibilizarnos ante cualquier circunstancia que se nos pueda presentar? Y al mismo tiempo, ¿cómo logramos impactar de manera positiva y permanente a nuestros grupos de interés, a la sociedad, al ecosistema en donde vivimos? Y obviamente para ello es importante desarrollar internamente, implementar diferentes modelos y diferentes planes que nos permitan tener un mejor impacto y recuperarnos más pronto, ¿no? Viéndolo desde 4 ámbitos: cómo podemos lograr la resiliencia financiera, cómo podemos lograr la resiliencia orientada y alineada al desarrollo estratégico de nuestra gestión, cómo podemos lograr una resiliencia enfocada al cambio organizacional, integrar esto en la cultura del negocio, con capacitación, con medición, con trabajo en equipo, etcétera. Y al final, cómo logramos también una resiliencia en la tecnología de la información de nuestras organizaciones, ¿no? Entonces, por un lado, tenemos la creación de modelos y planes que nos van a permitir, no importa el tamaño de organización que seamos, tener este tipo de resiliencias dentro de nuestras organizaciones. Y por otro lado, para mí es importante mencionarlo, la resiliencia no es únicamente tener planes de contingencia, ¿no? La resiliencia para mí tiene que ver con cómo desarrollamos esta capacidad de resistencia, cómo desarrollamos esta capacidad de recuperación, lo que yo llamo el cómo desarrollamos este nuevo músculo, ¿no? Y este nuevo músculo para mí tiene 3 elementos fundamentales. Por un lado, el elemento de la flexibilidad, ¿no? ¿Cómo logramos, aunque pueda parecer lo contrario, el poder sí estandarizar y definir procesos, el cómo podemos formar a nuestros empleados, desarrollar la cadena de suministro, etcétera, ¿no? Entonces, el tema de flexibilidad para mí es un elemento clave para lograr este músculo, este nuevo músculo que requerimos en las organizaciones. Por otro lado, el tema de la redundancia, del respaldo, o sea, cómo tenemos respaldado, y aunque parezca simple, pero muchos no lo tenían, ¿no? Cómo tenemos un respaldo de nuestro sistema informático, cómo tenemos un respaldo en nuestros inventarios extras, cómo tenemos un respaldo con toda esta estrategia de multiproveedores, etcétera, ¿no? Un respaldo general en nuestro sistema, en nuestra gestión de negocio. Y por otro lado, y no menos importante, el elemento de la cultura, ¿no? Y este tema de la cultura para mí está enfocado en 3 características principales. ¿Cómo seguimos empoderando a nuestros trabajadores? ¿Cómo logramos esa pasión por el trabajo, el que se sientan orgullosos? Y seguramente ninguno de ustedes me dejará mentir que para ustedes fue sorpresivo la solidaridad que encontraron en sus empleados, ¿no? Y esa pasión es algo que hay que cultivar de manera permanente. Y por último, y no menos importante, 2 temas que para mí son relevantes y características muy, muy relevantes, que es el tema de la comunicación y la transparencia, que obviamente en estos tiempos particulares de la crisis ayudan a crear sinergia y ayudan a desarrollar otras habilidades. Entonces, para mí, estos 3 temas, adicional a los planes que podamos tener de contingencia, son básicos, irlos desarrollando de manera permanente para que cuando las crisis lleguen estemos realmente preparados. Adicional a esto, quiero hacer referencia a 4
temáticas para mí transversales que son muy, muy relevantes, que lo menciona Henry Peralta, un colaborador nuestro en Arise, que tiene que ver con, obviamente, 4 pasos muy importantes. Cómo prepararnos para afrontar estas crisis, cómo conocer estos temas desde antes para poder resistir y permanecer, cómo irnos adaptando positivamente, no conformarnos, ir rediseñando, etcétera, durante el proceso, y cómo tener esa capacidad de recuperación que nos permita realmente transformar nuestra realidad local. Entonces, cuatro temas que son muy relevantes y que se ejemplifican en cómo realmente tenemos la capacidad de adaptarnos, el poniendo a las personas en el centro, el tener la capacidad de hacer cambios rápidos en nuestros procesos, el tener la capacidad de hacer alianzas, de ser flexibles, de co-crear con nuestro entorno, sobre todo con nuestros grupos de interés, particularmente con nuestros empleados. ¿Cómo absorbemos esto y lo volvemos una disciplina? ¿Cómo protegemos a nuestros trabajadores con protocolos? ¿Cómo buscamos, obviamente, liquidez? ¿Cómo aseguramos la cadena de suministro? ¿Cómo escuchamos? ¿Cómo comunicamos? ¿Cómo logramos actuar de mejor manera? ¿Cómo tomamos las decisiones? ¿Bajo qué características? Y siempre enfocados a nuestros propósitos como compañía y a nuestros valores. ¿Cómo logramos recuperarnos? Que esto no es un tema menor, a través de la innovación o a través de una mejor gestión de nuestro negocio y de nuestros riesgos. ¿Cómo logramos ese equilibrio que yo hablaba entre lo económico, lo social y lo ambiental? ¿Cómo nos centramos en nuestros principios y valores? Y cómo trabajamos no solamente desde lo individual, sino en lo colectivo, pensando obviamente en ese impacto que tenemos en nuestro ecosistema. Y finalmente, ¿cómo logramos transformarnos? ¿Cómo reinventamos nuestro negocio? ¿Cómo logramos digitalizar, por ejemplo, nuestro negocio en esta crisis? ¿Cómo logramos definir esos protocolos de actuación y cómo logramos analizar y regresar a nuestro propósito que nos ayuda a seguir evolucionando? Ahora, ¿cómo nos impacta a las empresas estos desastres? De muchas maneras, ¿no? Y a diferentes sectores de muchísimas formas que estamos viendo. Y aquí pongo nada más un ejemplo de los tipos de exposiciones que han tenido a nivel global los impactos de este COVID-19, desde la industria textil, en China, por ejemplo, el tema de la industria tecnológica, de la industria de automotriz, en fin, cómo cada tipo de crisis, porque no todas las crisis son iguales, afecta de mayor o menor manera a diferentes sectores, que nunca sabemos, ¿no? Pero para poder saberlo necesitamos realmente anticiparnos y saber, bueno, si tenemos un desastre natural o si tenemos un impacto de este tipo o un ataque epidemiológico como el que estamos teniendo, que a lo mejor no nos habíamos ni tan siquiera preguntado, ¿qué tipo de impactos puede tener en nuestra persona y qué tipo de impactos puede tener en nuestro negocio? Particularmente lo que estamos viviendo hoy en día, yo lo resumo en 3 impactos muy, muy específicos, que como pequeñas empresas, como personas o como grandes empresas, sabemos que está afectando a la salud, a la economía y al impacto social que tenemos. A la salud, obviamente, porque estamos perdiendo vidas y eso nos afecta a todos, porque estamos siendo estresados y porque nos impacta nuestra salud mental. En la economía ya lo hablé, ¿no? Muchos cierres, mucho desempleo. ¿Cómo podemos revertir esto y prepararnos para ello? Y en lo social, porque estamos viendo este tema del impacto en la pobreza, el impacto en violencia, el estrés que está teniendo nuestras comunidades y cómo como colectivo debemos de enfocarnos en estos 3 temas y resolverlo. Para ello, hay muchísimas herramientas en marcos globales que yo estoy tratando de bajar aquí a lo local, ¿no? Hay muchísimas, quiero traer aquí 2 particularmente marcos internacionales que nos pueden permitir avanzar en estos temas. Uno que me toca el honor de presidir, que es el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, que es una red de organizaciones que estamos sumados, obviamente, para promover el desarrollo sostenible en todo el mundo, particularmente en México. Existe la red del Pacto Mundial en México, en donde nos interesa focalizar en las personas, en el planeta, en la prosperidad, en la paz, a través de alianzas, ¿no? Y esto surge hace 20 años
con el establecimiento de estos 10 principios en 4 premisas principales, el tema que tiene que ver con derechos humanos, los temas de estándares laborales, los temas de protección al medio ambiente y anticorrupción. 10 principios que desde hace 20 años guían nuestro actuar, que nos permiten interiorizarlo y hacerlo vivo con nuestros colaboradores y que nos permiten año con año ir haciendo público cómo vamos avanzando con respecto a estos principios a través del COP o el COE, dependiendo si eres una empresa o eres una organización de la sociedad civil, pero 10 principios que nos ayudan a tener un propósito y que nos ayudan a interiorizar el cómo podemos vivir interiormente en nuestras organizaciones un mejor propósito de empresa. 10 principios que se suman a partir del 2015 con los Objetivos del Desarrollo Sostenible, que lo que nos permiten es tener una guía, un marco de referencia de cómo podemos como organizaciones y como empresas contribuir al desarrollo sostenible local, de país y mundial, obviamente. No se trata de que de alguna forma u otra le peguemos a todos, se trata realmente de focalizar y decir, como organización, ¿cuál de estos puedo poner mi talento, mi expertise, mis recursos, mi tiempo al servicio de los demás? Y cómo puedo medir el impacto y contribución que desde mi pequeña y mediana empresa, que desde mi gran empresa, puedo estar teniendo con alguno o algunos de estos objetivos. Estos objetivos tienen 167 metas y cerca de casi 300 indicadores que nos permiten tener ese rumbo claro de por dónde enfocar nuestras energías, nuestros talentos, nuestros recursos, ¿no? Y cada uno de estos objetivos de desarrollo sostenible, viéndolo desde esa perspectiva de oportunidad, nos da la oportunidad como negocio de ser más competitivo, de abonar a nuestro propio negocio, porque todos estos obviamente son temas que nos impactan a nosotros dentro de nuestras empresas o que nos van a impactar si no les ponemos atención, ¿no? Haciendo un análisis de los efectos que tiene el COVID en cada uno de estos, ¿no? Nos podemos ir uno a uno, por cuestión de tiempo no lo voy a hacer, pero aquí podemos ir viendo en temas de pobreza cómo va a afectar, en temas de hambre cómo está afectando, en temas de energía, en temas de trabajo, en temas de equidad de género, en fin, en cada uno de estos objetivos hay un efecto y por lo mismo, al haber un efecto, hay una oportunidad y cada uno de nosotros podemos identificar desde nuestra trinchera cómo ese efecto y ese reto lo podemos convertir en una oportunidad para agregar valor en nuestro negocio. Nosotros como Pacto, ¿cómo les podemos agregar valor a ustedes? Desde muchas perspectivas, pero sobre todo compartiendo mejores prácticas, logrando interiorizar en sus organizaciones capacitación y formación continua que tenemos. Tenemos toda una academia que podemos poner al servicio de ustedes con diferentes comparativos entre otras organizaciones pequeñas y medianas y grandes de todos los países que forman parte de esto. Nosotros somos la segunda red más importante en Latinoamérica y la cuarta en el mundo. Tenemos mucha capacitación, muchas mejores prácticas, alianzas estratégicas que podemos compartir en esta gran plataforma, como ya les comentaba, una academia e iniciativas globales con jóvenes en temas de género, en temas de cambio climático, etcétera, que nos ayudan a interiorizar estas herramientas en temas muy prácticos dentro de nuestras organizaciones. Por otro lado, presentarles lo que es Arise. Arise es una plataforma del sector privado, estamos ya cerca de 40 países, que se dedica a promover la resiliencia en las organizaciones a través de una alianza que tenemos con la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción de Riesgos de Desastres, que dicho sea de paso, pues obviamente hoy toma mucho mayor importancia y que obviamente estamos articulando toda esta plataforma con el sector público, con la academia, con la sociedad civil, dentro de este gran marco, así como en el Pacto Mundial, nuestro gran marco son los principios y los objetivos de desarrollo sostenible. En Arise, nuestro gran pacto es el marco de Sendai, ¿no? Somos cerca de 200 empresas ya en México que estamos integrando Arise y a esta se le suman también todas esas empresas que forman parte del SENACED, que es, digamos, el centro que atiende
digamos, de manera inmediata cualquier eventualidad, cualquier crisis de cualquier tipo de desastre epidemiológico. Entonces, digamos que nosotros somos la parte de la prevención y Senacer actúa en el momento. Pero hoy en día, obviamente, estamos actuando de manera colaborativa en la atención, porque es la única forma realmente de que podamos aprender y podamos sobre la marcha ir capacitando empresas que nos están buscando y sobre todo pequeñas y medianas para lograr ir desarrollando ese músculo de la resiliencia, ¿no? Nuestro enfoque obviamente está articulado, como ya lo decía, en el marco de Sendai, que está específicamente definido en 7, digamos, objetivos principales. 4 de ellos tienen que ver con reducir, cómo logramos realmente reducir mortalidad mundial, cómo logramos reducir el número de personas afectadas, cómo logramos reducir las pérdidas económicas y cómo logramos reducir los daños causados, por un lado. Y por otro lado, cómo logramos incrementar que los países en general tengamos estas estrategias de reducción de riesgos, cómo logramos incrementar la cooperación internacional y cómo logramos tener disponibles para las personas y para las empresas y para las organizaciones estos sistemas de alerta temprana e información sobre el riesgo. Esto es el marco de Sendai, digamos, resumido en 7 objetivos principales, y eso es el quehacer diario a lo que nos dedicamos en Arise. Hemos desarrollado, junto con algunos asesores nuestros a nivel global, algunas herramientas que nos permiten interiorizar dentro de las empresas algunas prácticas que los permitan identificar cuál es su grado de gestión del riesgo ante los desastres, en donde, por ejemplo, este tablero, que es una de las herramientas, nos permite a través del perfil de la empresa y a través del perfil de este entorno empresarial hacer una autoevaluación para que le ayude en su planificación y luego ayudarle en un plan de acción. Para aquellos que tengan interés, nos pueden escribir en info@arise.mx. Estamos dando capacitaciones para las empresas en este sentido. Hemos, como Arise también, definido ahorita en la contingencia 3, digamos, focos principales en nuestra atención. Estamos ayudando mucho en la comunicación, información de fuentes que sean fidedignas. Estamos ayudando, como ya lo mencionaba, con capacitación y con herramientas durante la emergencia y también post-emergencia, y estamos ayudando muchísimo en la vinculación de aquellas necesidades con aquellos que requieren específicamente algún apoyo específico, ¿no? Entonces, a partir de ahorita, nuestro apoyo en el tema de la información, estamos haciendo este tipo de posts en nuestras redes que ayuden a las organizaciones, a las empresas a focalizarse, a identificar cuáles son, digamos, los pasos más esenciales en donde tenemos que lograr focalizar nuestras energías, de cómo podemos identificar ante estas nuevas crisis, productos y servicios, cómo refocalizar, cómo lograr establecer un plan de continuidad, cómo identificar esos efectos de corto, de mediano, pero sobre todo de largo plazo, en fin, algunos planes específicos que estamos desarrollando para los diferentes tipos de organizaciones que nos han estado buscando, ¿no? En el caso de Cemex voy a dar una pincelada muy rápida, no pretendo irme a la profundidad por temas de tiempo, pero sí decir que nosotros tenemos ya muchísimos años teniendo muy claro este tema de cómo irnos preparando a este tipo de eventualidades, desarrollando ese músculo de resiliencia y siendo una empresa enfocada a la sostenibilidad. Desde, ya lo mencionaba en webinars pasados, desde diseñar y tener muy claro e interiorizar en nuestra organización cuál es nuestro propósito como organización y enfocar todas nuestras energías de todos nuestros empleados a construir sobre ese propósito, tener un modelo de sostenibilidad en lo económico, en lo ambiental, en lo social y de gobernanza que nos permita tener arraigados esos valores centrales de nuestra organización. ¿Cómo logramos enfocar nuestra acción, digamos, específica hacia la sociedad para poder tener una mayor relevancia, digamos, en estos 5
objetivos de desarrollo sostenible particulares, que es a los que nosotros hemos decidido enfocar nuestras energías, nuestros talentos y nuestros recursos para poder medir realmente nuestro impacto. Y ahorita realmente durante el COVID se hace más evidente el que nosotros desde hace muchísimos años, más de 20 años, tenemos toda una plataforma de administración de riesgos, ¿no? Que nos permiten obviamente proporcionar a la alta dirección, pero también al resto de la organización, una claridad sobre los riesgos y oportunidades, alinear nuestro portafolio a estas oportunidades y riesgos, el poder garantizar la resiliencia y la continuidad operativa ante las crisis y obviamente el crear esta cultura de gestión de riesgos a lo alto y ancho de toda nuestra organización y poder seguir construyendo sociedades más resilientes al tener una gestión prospectiva que nos permita adelantarnos, una gestión efectiva cuando ya estamos viviendo una crisis y una gestión correctiva ante aquellos temas que no hayamos podido atender de la mejor manera y donde tenemos que, obviamente, hacer una corrección. Entonces, eso nos permite permanentemente estar aprendiendo y reaprendiendo y haciendo ajustes en nuestro modelo de mejora continua para poder estar anticipándonos a esos riesgos que pudiéramos como organización estar viviendo. Ante esta circunstancia específica del COVID, pues pusimos en marcha nuestros equipos de rápida respuesta, tanto los globales como los locales en más de 50 países. Pudimos desde un principio estar monitoreando la información interna que nos permite tomar decisiones en nuestro día a día, también la externa obviamente, nos permite poner en el centro a las personas, sobre todo a nuestros colaboradores, a nuestras comunidades, a nuestros proveedores, y nos permite lograr una continuidad de nuestro negocio, empezando precisamente por el diseño de más de 55 protocolos de acción y prevención que los pusimos al servicio de todos y quien lo necesite nos los puede pedir. Tenemos al día de hoy más de 55 protocolos que a cualquier tipo de empresa le puede servir. Por otro lado, nos pusimos manos a la obra con activación, obviamente asegurando el tema del bienestar común, creando mucha conciencia en la población interna y externa, dando respuesta integral a todos nuestros grupos de interés, a nuestros clientes, proveedores, a nuestras comunidades, pudiendo obviamente contribuir con nuestra continuidad operativa, que obviamente es clave en todos los negocios, y pudiendo abonar para la reactivación de una industria como la nuestra, la industria de la construcción, que es esencial que logre hacerlo de una manera segura. Y en el tema de la recuperación, pues repensando productos y servicios, nuestro liderazgo en materia digital, nuestra importancia en el tema de la cadena de valor y nuestra importancia en el establecimiento de modelos que ayuden al ecosistema. Y aquí, obviamente, decirles cómo hemos, a partir de estos 2 meses, implementado operaciones, todas esas acciones sociales que nos permitan tener un mayor impacto en lo colectivo, en lo que estamos haciendo en cada uno de los continentes donde tenemos operaciones y a través de alianzas. Un tema muy importante, antes de concluir, es el tema de cómo realmente lograr tener liderazgos resilientes en nuestras organizaciones, que sepan adaptarse y que tengan estas características dentro del ADN de la cultura empresarial, ¿no? Definitivamente, ya lo mencioné varias veces, la sostenibilidad y la resiliencia es un trabajo de todos. Y me refiero a todos dentro de la organización y todos fuera de la organización, gobiernos, organizaciones de la sociedad civil, ciudadanos, academia, etcétera. Es un tema que todos tenemos que estar viendo realmente para desarrollar esas competencias, ¿no? Ha habido, sobre todo en estos meses, mucho, me ha llegado la pregunta, bueno, ¿y cómo logro desarrollar ese músculo de un liderazgo resiliente y cómo puedo apoyar de mejor manera a la empresa o ser un líder que abone dentro de la empresa, ¿no? Yo escuchaba hace poco a Simon Sinek, que algunos de ustedes conocerán, en donde nos decía cómo logramos cambiar nuestro chip mental y pensar de forma diferente para construir nuevas soluciones. Si seguimos pensando que nuestra única forma de actuar es la que teníamos en el pasado, obviamente nuestras respuestas no van a ser innovadoras y no van a ser diversas ante los desafíos que estamos encontrándonos ahora. Entonces tendremos que trabajar en ese cambio de chip y en buscar nuevas soluciones ante los nuevos retos que nos estamos presentando. Y obviamente esto habla de reinventarnos, ¿no? De reinventarnos como líderes
y poder pensar en esas nuevas formas innovadoras que tenemos que tener, en esta construcción de nuevos equipos de trabajo que tenemos que tener y cómo podemos ir desarrollando ese nuevo músculo interno que debemos de lograr. Cómo desarrollamos ese conocimiento especial que necesitamos para tener ese liderazgo resiliente, cómo aprender a trabajar mejor en conjunto en esos proyectos estratégicos que nos permitan recuperarnos, cómo sumar a voluntarios, abrirle la puerta a otras personas que normalmente no se las hubiéramos abierto, a nuestras organizaciones para que nos ayuden a pensar de forma distinta, cómo cuestionar nuestro punto de vista, de cómo piensas ante la adversidad y cómo ir cambiando esas creencias que tenías acerca de las diferentes situaciones. Y para eso basta hacerte un análisis de conciencia para decir, ¿por qué no antes pensé en esto? ¿Qué creencias tenía y qué creencias debo de tener hoy en día para actuar de forma distinta, ¿no? Cómo ir pasando de ese tema del pensar individual al pensamiento colectivo, a la diversidad y a la inclusión real en nuestras organizaciones para poder tener un esquema mucho más plural en las soluciones que vamos a ir pensando. Cómo cuidar de algo que a lo mejor no lo hacemos consciente hasta que lo perdemos, ¿no? Que este tema de cuidar la salud física y emocional, muchos empresarios me han dicho, a mí me ha afectado de tal o cual manera, no tanto en lo físico, pero sí en lo emocional, y eso es un tema que quiero interiorizar hacia adentro de mi organización. Así que ese es un tema primordial que debemos de estar trabajando, el estrés que todo esto ha causado, la ansiedad, los cambios que para muchas personas son muy complicados de hacer en el corto plazo, cómo poder interiorizar esto hacia nuestras organizaciones. Recomendaciones para ir cerrando, pues de manera a lo mejor muy simple, pero muy contundente. Primero que nada, proteger a nuestros empleados y hacerlos parte de la solución, el establecer equipos interfuncionales para esta respuesta, el asegurar la liquidez y crear planes de contingencias, el establecer claramente nuestras cadenas de suministro, el poder mantener cerca a nuestros clientes y escucharlos para poder integrarlos en las soluciones, el poder ejecutar un plan muy práctico a través de nuestros equipos, a través de todo este conocimiento que estamos adquiriendo, sobre todo estos últimos 2 meses en reuniones remotas, y obviamente en la medida que se pueda apoyar en estos planes de contingencia contra el COVID. A veces estamos en modo sobrevivencia, lo entiendo perfectamente, pero en la medida que podamos también entender cómo apoyar a nuestros empleados, a nuestra comunidad aledaña, a nuestros clientes, a nuestros proveedores, es que podemos entre todos encontrar diferentes soluciones. Y para cerrar nada más, decirles que obviamente hay que insistir en lograr que el tema de la sostenibilidad y la resiliencia se permee como un tema transversal e integral a nuestras organizaciones. No verlo como un tema paralelo o, como yo digo, un nice to have, ¿no? Este tema de la sostenibilidad y la resiliencia es un tema de negocio, es un tema de competitividad que nos va a hacer más fuertes hoy y también mañana. Entonces, eso sería mi primer reflexión. Necesitamos lograr interiorizarlo en nuestras organizaciones, porque si no, difícilmente vamos a lograr tener un México resiliente y sostenible. Si el más del 95% de las empresas son pequeñas y medianas y no logramos interiorizar estos conceptos en la pequeña y mediana empresa, difícilmente vamos a lograr tener un México sostenible y responsable y obviamente resiliente. Entonces, en lo que nosotros podamos ayudar para desarrollar estas competencias, estas capacidades y este músculo interno en las organizaciones, cuenten con nosotros desde Pacto, desde RISE, en conjunto con CAINTRA. Es parte de lo que nuestra alianza ofrece y lo que tenemos obviamente para todos. Y no nada más como un pilar adicional dentro de nuestras organizaciones, sino realmente, como yo le digo, como una forma de ser y hacer negocio, ¿no? Por otro lado, recordar lo que ya dije durante esta conversación, las empresas resilientes son aquellas que ponen al centro a las personas, que logran adaptarse, que logran absorber estos conocimientos de hacerlo disciplina, que logran recuperarse, que logran realmente transformarse para estar listos para lo siguiente y que el siguiente nos afecte menos y que no tengamos pérdidas humanas y que no dañemos a las personas y que tengamos menos daños económicos,
y menos daños materiales. Eso es lo que realmente tratamos de hacer y que a partir de estas herramientas y estas competencias que estamos tratando es que lo que tratamos es que se desarrollen estas competencias internas a través de estas herramientas que ya les comenté y muchas otras que podemos tener al servicio, entrenamientos, capacitaciones que podemos especificar de acuerdo a sectores y de acuerdo a tamaño de empresa, que se sientan con la tranquilidad de que eso lo podemos hacer. Al final, lo que necesitamos cada vez más es que en las organizaciones haya líderes resilientes que promuevan hacia el interior esta cultura y que transmitan este sentimiento de tranquilidad, de protección ante todo lo alto y lo ancho de su cadena de valor, que obviamente logremos reactivarnos y reimaginar nuestro hoy y nuestro mañana y que logremos a partir de hoy seguirnos cuidando, cuidar a otros, sobre todo, que a mí no me queda la menor duda que todos nosotros saldremos fortalecidos de diferentes formas y ojalá que podamos seguir compartiendo de estos espacios que nos está facilitando CAINTRA para seguir aprendiendo de cómo entre todos salimos fortalecidos, sobre todo a través de lo que yo llamo las 5 Cs, que tiene que ver con mejor comunicación, con entablar esas relaciones de confianza, una mucho mayor coordinación entre todos nosotros, mucho mayor cooperación y mucho conocimiento mutuo, no para regresar a lo que muchos llaman la nueva normalidad, pero una normalidad que sea mucho mejor de lo que ya teníamos para el fortalecimiento de todos. Así que muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias por escucharme y estoy a sus órdenes, estas son mis redes, sigamos construyendo comunidades juntos, ahí está mi mail también para quien quiera escribirme y con mucho gusto en lo que nos queda podemos abrir algunas preguntas del público y con mucho gusto también seguimos comentándolo a través del mail quienes quieran escribirnos. Muchísimas gracias a todos. Gracias a ti, Marta, por tus palabras, por el conocimiento que nos compartes el día de hoy. Creo que a todos nos ha servido mucho, no solamente en lo personal, sino también a los empresarios que nos acompañan para poderlo aplicar con sus empresas y pues para poder salir, como tú dices, siendo mejores personas, siendo mejores instituciones y construyendo comunidad juntos. Sí tenemos varias preguntas. Muchos de nuestros asistentes tienen interés en recibir los 55 protocolos de reactivación que nos comentabas, entonces no sé si se los pudiéramos hacer llegar. Por supuesto, cuenten con ello. Como CAINTRA tengo entendido que los tienen, pero si no, ahorita mismo te los envío para que se los hagas llegar a todos los que hoy nos hicieron el favor de conectarse. Perfecto, muchas gracias. También nos preguntan cómo pueden formar parte de Arise MX o cómo pueden tener acceso a las capacitaciones. Sí, claro que sí. Escríbanos. Aquí ya puse la dirección de correo, la de info@Arise MX, pero también aquí están nuestras redes. Ahí estamos posteando todas las capacitaciones que tenemos, pero si hay alguna capacitación en específico nos pueden escribir. También está nuestra página en arise.mx. Ahí estamos posteando algunas cosas de interés. Pero como les digo, escríbanme y con mucho gusto vamos viendo caso por caso o si ya como CAINTRA podemos hacer algo particular para algún grupo de sus empresas, cuenten con nosotros. Excelente, muchas gracias, Marta. Y ya por último, por el tiempo también, porque sé que tú tienes que conectarte a otra reunión, nos pregunta uno de los empresarios cómo pueden sensibilizar a sus clientes sobre este tema de la resiliencia, cómo transmitir todos estos conceptos para ellos. Pues mira, yo siempre he encontrado que el diálogo real y profundo sirve muchísimo para entender muy bien dónde estamos todos parados. A veces no tenemos esa oportunidad de escuchar y yo creo que el poder tener algunos diálogos abiertos con nuestros clientes, el desarrollar esa capacidad de escucha que a veces sí nos da algunos puede causar algún tipo de temor, de decir, oye, pues es que me van a reclamar o me van a decir. La escucha para nosotros ha sido fundamental, porque a través de realmente entender qué es lo que están viviendo nuestros clientes, es que somos capaces de reinventar, de construir, de innovar algunos de nuestros productos o servicios. Entonces, yo abriría el foro a grupos de clientes, escucharlos,
ponerles algunas encuestas, mapear sus necesidades, ver cómo podemos apoyarlos mejor, cómo podemos redireccionar algunas cosas, desarrollar también en ellos ese músculo del cual yo hablo, de la flexibilidad, de la redundancia y de la cultura, acercarlos a este tipo de herramientas de las cuales estoy hablando, decir, oye, como clientes te paso este tipo de alianzas, este tipo de herramientas que tengo a la mano para que tú también te puedas fortalecer. En fin, yo creo que hoy en día queda en evidencia que no podemos trabajar en silos. El trabajar en silos no nos hace resilientes. Necesitamos trabajar de manera coordinada y colaborativa. Entonces, en la medida que podemos escuchar a nuestra cadena de valor, ya sea proveedores o ya sea clientes, entender realmente su circunstancia, de corto plazo obviamente, pero también de largo plazo, y cómo entre todos podemos atender y poder entre todos innovar, para mí es la mejor forma. Pueden acercarle todas estas herramientas a sus clientes y podemos ayudarle nosotros desde el Pacto y desde Arise junto con Caintra a poder fortalecer el músculo en sus clientes. Muchas gracias, Marta, por tus palabras, por lo que nos compartes. Creo que con esto podemos ir cerrando la sesión. Hay muchas preguntas que se quedaron pendientes, pero como lo comentaste tú al inicio de la sesión y también yo lo externé, vamos a dar un seguimiento puntual a cada una de ellas para que puedan ser resueltas. Igual nos están pidiendo que les compartamos la presentación. De la misma forma, se las podemos hacer llegar en formato PDF para que puedan consultar. Y pues nada más pedirles si nos pueden ayudar a contestar la encuesta que se les va a compartir por medio del chat. Recordarles que también tenemos un próximo webinar el 16 de junio sobre cómo usar la responsabilidad social empresarial como herramienta para la gestión de riesgos con Gwen Gerald de Responsable. Y pues nuevamente, Marta, agradecer muchísimo tu participación, el tiempo que le dedicas a los empresarios, como siempre. Muchísimas gracias, es un gusto saludarte, verte, y también a todos los presentes, a todos los que se pudieron conectar. Muchísimas gracias por compartir este espacio con nosotros. Al contrario, gracias a ustedes, Marcela, Rodrigo, a todo Caintra y a todos los que decidieron estar esta hora aquí conectados. Cuenten conmigo, cuenten con mi equipo y con los equipos de Arise y de Pacto para ayudarlos en lo que necesiten. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias a todos. Gracias a ti, Marta. Muy amable. Gracias. Hasta luego. Hasta luego a todos.